Capítulo 3. Pociones y conmociones. Un mago oscuro practicante de las artes oscuras, definitivamente es el próximo señor oscuro. ¿De qué otra manera podría derrotar a quien tú sabes? Lo supe desde el primer momento que lo conocí. No era bueno. Supongo que no lo olvidaron. Harry se deslizó en su asiento, intentando ignorar los susurros y las miradas del resto del colegio. Esperaba que el desayuno le distrajera de los constantes chismes del colegio, derivados de su selección para Slytherin la noche anterior. Empezó a cortar los huevos, pero el nerviosismo traicionó su plan. Los constantes retortijones de su estómago le dificultaban retener la comida. Ignóralos, Harry, susurró Daphne. Piénsalo de esta manera, le dijo Tracy, es el primer día de clases, pero lo único que pueden pensar es en ti. Le dedicó una sonrisa. Gracias, sonrió, y la alegría alivió un poco su incomodidad. El acoso no era nuevo para él, pero tener amigos con él, que lo apoyaran, sí, lo cambió todo. Dio un sorbo a su jugo de calabaza matutino, sintiendo que su apetito comenzaba a reaparecer. Lo probó con unas tostadas. Esto solo demuestra que tenías razón, dijo Tracy en voz baja. Sí, dijo Harry entre mordiscos de tostada. Aún estaba sorprendido por lo que dijo. Era fácil pensar que lo había soñado o que había visto a alguien más decirlo, porque habría tenido más sentido, pero no, lo dije, lo decía en serio. Terminó su tostada y empezó con los huevos. Ojalá supiera qué hacer o por dónde empezar. Desvió la mirada hacia la mesa, donde vio a Theodore Nat. Su compañero de primer año estaba sentado solo. Tenía la cabeza gacha y parecía completamente absorto en intentar terminar su comida lo más rápido posible sin que nadie lo molestara. No te preocupes por él, Daphne notó a quien miraba Harry. No esperaría agallas de un Nat, ¿por qué no te gusta? No es solo él, dijo con la atención fija en el tenedor, que hacía girar entre los dedos. Es su padre. ¿Qué quieres decir? Su padre era mortífago, dijo antes de aclararlo al ver su mirada confundida. Así se llamaban los seguidores de Voldemort, y su padre supuestamente era uno de sus mayores defensores. ¿Qué? Susurró Harry con incredulidad. Acababa de conocerlo, pero no quería pensar que Theodore fuera así, no lo parecía. Y aún así, se negó a ayudarnos a cambiar a Slytherin. Daphne asintió, mi padre fue quien atrapó el suyo. ¿Qué pasó? El tribunal lo liberó. Afirmó que lo habían hechizado para obedecer a Voldemort, dijo Daphne frunciendo el ceño. Compró su libertad. Afirmó ignorancia, pero es un mentiroso, apuntó a una de sus salchichas. No cambiará y supongo que Nat es igual que su padre, un sangre pura intolerante. Potter, la fría voz de Snap interrumpió su conversación con facilidad. Levantó la vista y vio que el jefe de su casa estaba frente a él. Lo siento, señor. Solo estaba soñando despierto con la gloria que tanto te costó ganar. Snap lo fulminó con la mirada. Algunos de los Slytherins mayores que estaban sentados cerca se rieron a carcajadas. No son solo mis compañeros de casa los que me odian, Harry los ignoró. Es mi propio jefe de casa. No ese señor, yo estaba, no me hagas perder el tiempo, Potter, advirtió Snap. Aquí tienes tu horario. Arrojó el pergamino hacia adelante, casi golpeándolo en la cara. No tengo paciencia para quienes se creen superiores a los demás. Harry tomó dócilmente su horario, incapaz de soportar la fría mirada de su profesor. Dado que has sido seleccionado inesperadamente para mi casa, considera esto como tu única advertencia. Tracy esperó a que estuviera más arriba en la mesa antes de decir lo obvio, no creo que le gustes. Sí, refunfuñó Harry, confundido y frustrado. ¿Puedo hacer algo bien? Observó al profesor Snap repartiendo horarios a otros Slytherins, era cortés con todos. Incluso con Malfoy. Harry se dio la vuelta. Seguro que será amable contigo en pociones, señaló Daphne. ¿Qué te hace decir eso? Porque lo compartimos con los Gryffindor, respondió ella. Así que aunque Snap te odie, estoy segura de que odia aún más a los Gryffindor. Se supone que eso me va a animar. ¿Cómo podría no serlo?, respondió ella, fingiendo sorpresa. Sintió que sus labios se crispaban. Gracias. Agradeció el intento de hacerle sentir mejor, aunque fracasara estrepitosamente.
No intentaba encontrarle sentido ni razón a la flagrante antipatía del jefe de la casa hacia él, solo intentaba ayudarlo. No estoy solo en esto. Si no nos vamos a clase ahora, podemos añadir a otros profesores a la lista de los que odian a muerte a Harry, dijo Tracy, poniéndose de pie. Nuestra primera clase empieza en 10 minutos. Harry temía que crecer con Muggles lo dejara rezagado respecto a los demás estudiantes de su clase. Esos miedos se disiparon después de su primera clase. No era solo yo, veía a la mayoría de sus compañeros luchar y cometer algunos de los mismos errores que él. Sangre pura o no, todos estaban aprendiendo mucho de esto juntos por primera vez. Disfrutaba de la clase de encantamientos y del pequeño profesor Flitwick, incluso cuando se detuvo al oír el nombre de Harry durante el pase de lista y prácticamente soltó un pequeño pero emocionado chillido. Ya era bastante malo, pero el propio chillido mandó al profesor por encima de su escritorio y a una pila de libros. A diferencia del profesor Flitwick, la profesora McGonagall, por suerte, no se detuvo al oír el nombre de Harry. Era la jefa de la casa Gryffindor, pero dio la impresión de ser más justa que parcial, sobre todo porque recompensó con puntos a Daphne y Tracy por responder bien a algunas de sus preguntas iniciales. No todas las clases de Harry se impartían en el castillo, ni siquiera durante el día. Sus clases de herbología las impartía la regordeta y amable profesora Sprout, jefa de la casa Hufflepuff, en los invernaderos fuera de la escuela, mientras que una vez a la semana, Harry esperaba con ilusión las clases de astronomía a medianoche con la profesora Sinistra. En su primera clase de medianoche, Harry descubrió que su interés por el tema no iba más allá de la observación de estrellas. La peor clase era historia de la magia. La asignatura la impartía un fantasma, pero ahí se acababa la emoción. Ver secar la pintura era más emocionante que escuchar la clase del profesor Binns. Harry habría creído imposible que alguien se aburriera en una clase que enseñaba rebeliones de duendes, guerras de magos y batallas de gigantes, pero el profesor Binns lo hacía con soltura. Sin embargo, por muy aburrida que fuera la clase, Harry no iba a permitirse desperdiciar esta nueva oportunidad. Ya no tenía que preocuparse por eclipsar a su primo. No tenía que complacer a sus familiares con notas mediocres. Si me iba bien en primaria, mi única recompensa eran amenazas e insultos, pero no aquí. Harry estaba decidido a sacar buenas notas este año. Iba a la biblioteca todas las noches a estudiar para sus clases. Daphne y Tracy lo acompañaban, se tomaban el estudio en serio. Fue después de su segunda noche de estudio cuando le preguntaron a Harry sobre sus malos hábitos de estudio. Avergonzado, sintió la tentación de mentir, pero no quería hacerlo con sus nuevos amigos, así que confesó en voz baja la verdadera razón, que para evitar la ira de su tío o el acoso de su primo, simplemente se había esforzado por ser mediocre. Fue la última vez que le preguntaron sobre su época en la escuela primaria. Descubrió rápidamente los numerosos beneficios de su nuevo enfoque escolar. Al concentrarse en sus tareas y deberes, pudo evitar e ignorar mejor los chismes y la atención que recibía. En la biblioteca, encontró una cómoda soledad. Sin miradas fijas ni susurros, rápidamente se convirtió en uno de sus lugares favoritos de la escuela. Una de las primeras cosas que aprendió durante su primera semana en Hogwarts fue que la magia era más que agitar la varita y lanzar un hechizo. Había innumerables teorías e historias sobre los hechizos que debían estudiarse, si no memorizarse. Eso sin contar toda la investigación y la escritura que tuvieron que hacer. Harry usaba la pluma mucho más que la varita para sus tareas. No solo aprendió más sobre sus clases o el mundo mágico en sí esa primera semana, sino también sobre sus nuevos amigos. Una de las primeras cosas que descubrió fue que Daphne y Tracy eran amigas desde niñas. Sus madres se conocieron en San Mango, donde ambas trabajaban como sanadoras. A pesar de todo el trabajo y los estudios, Harry seguía siendo feliz y se divertía. Ya no estoy solo. Levantaba la vista del libro de texto para ver a Tracy o a Daphne y sonreía al recordar que ahora tenía amigos. Nunca cansaba. Ni siquiera quería pensar dónde estaría después de esta primera semana sin ellos. Estaba un Harry cansado y mentalmente agotado quien bajó a desayunar el viernes por la mañana con Tracy y Daphne.
Los tres amigos se dirigieron a sus asientos al final de la mesa de Slytherin. Come, Harry, hoy necesitarás fuerzas. Tracy se sentó en el banco opuesto al suyo, mientras Daphne tomaba asiento a su lado. ¿Qué quieres decir? Harry apiló 2 waffles en su plato. Tenemos pociones dobles con nuestro encantador jefe de casa hoy, sonrió, y no necesitamos que te desmayes por su mirada. No me desmayaría, protestó Harry ante las risitas de Daphne y Tracy. La llegada de Hedwig resultó ser una grata distracción para él. Tenía tocino listo para ella cuando aterrizó a su lado. Ella tiene una carta, Harry, señaló Tracy. ¿En serio? Harry miró para comprobar que tenía razón. Desató la carta mientras Hedwig se servía la última salchicha del plato de Harry. ¿De quién es, Harry?, preguntó Daphne. Es de Hagrid, respondió Harry emocionado. ¿Quieres saber cómo ha ido mi primera semana y me ha invitado a tomar el té esta tarde? ¿El guardabosques?, preguntó Tracy confundido. Entregaron la carta de Harry, respondió Daphne. También le puso una cola a mi primo, añadió Harry. Bueno, ahora tengo que conocerlo. Todos deberíamos, sugirió Daphne. Harry sonrió. Entonces le enviaré una carta. Escribió una breve respuesta a Hagrid, quien aceptó su oferta y le informó que iría con 2 amigos. Le dio a Hedwig otro trozo de tocino mientras ataba el pergamino. La vio salir volando, antes de que él y sus amigos terminaran su desayuno y se dirigieran a su primera clase del día, pociones. Su emoción por volver a ver a Hagrid lo distrajo del miedo que sentía al enfrentarse a su jefe de casa en su primera clase de pociones. Los 3 amigos regresaron a las mazmorras, pero se dirigían a su aula de pociones en lugar de a la sala común. El buen humor de Harry se puso a prueba al instante con la llegada del trío. Oyó a algunos Gryffindors hablando de él. Intentó ignorarlos al pasar. No le ayudó ver a un Draco sonriente, observándolo desde un rincón de su mesa. Entretenimiento gratis, pensó Harry con amargura. Malfoy se deja ver como otros se burlan de mí sin esforzarse. Harry vio a Theodore en Nat a continuación, pero no pareció notarlos. Tenía la nariz metida en un libro, sentado junto a su compañero de primer año de Slytherin, Blaise Sabini. Daphne y Tracy ocuparon la última mesa vacía del aula. Harry se dirigió a la mesa frente a la suya, que estaba al frente de la clase. El profesor Snap, sin tener que buscar mucho, dejó su mochila en la mesa. Eso llamó la atención del otro estudiante sentado allí. Reconoció a la bruja de pelo tupido de la ceremonia de selección. Era Hermione Granger, y lo había mirado boquiabierta. No era la primera en hacerlo, ni será la última. La había visto varias veces en la biblioteca cuando estaba allí con Daphne y Tracy. Siempre estaba sola y rodeada de una pila de libros. Por suerte, no dijo nada ni lo miró fijamente. Simplemente volvió a su libro de pociones. Lo último que necesito en esta clase es que alguien me adule. Estaba seguro de que su jefe de casa lo señalaría con entusiasmo y luego encontraría una razón para culpar a Harry. Harry sacó su pergamino y su libro de texto mientras intentaba comprender por qué no le caía bien a su jefe de casa. No le había caído bien desde la primera noche. Harry lo recordó antes de que dijera nada. Mojó su pluma en el tintero justo a tiempo para ver al profesor Snap dirigirse al frente de la clase. A pesar de la aparente antipatía de su jefe de casa por Harry, estaba decidido a demostrarle que se equivocaba y estaba listo para causar una buena primera impresión en su primera clase. No tuvo un buen comienzo. El profesor Snap se detuvo al oír el nombre de Harry durante el pase de lista. No levantó la vista, concentrado en su pergamino, pero sintió la mirada de Snap sobre él. El comentario del profesor tras pronunciar su nombre no reafirmó la confianza de Harry en que ambos pudieran coexistir en la misma casa. Harry Potter, nuestra nueva celebridad. Cuando terminó el turno, Harry anotó todo lo que dijo el profesor. Pociones, sin varitas mágicas, hechizos ni seducción de los sentidos, embotellar fama, preparar gloria, detener la muerte. La pluma de Harry se detuvo mientras tomaba notas ante las siguientes palabras del profesor. Potter, ¿qué obtendría si añadiera raíz de asphodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Harry rebuscó en sus recuerdos durante los días previos a esta clase, intentando recordar algo en su libro de texto que pudiera responder a la pregunta.
Contuvo un suspiro. No lo sé, señor. Nada, Potter. La mueca de desprecio de Snap solo aumentó ante la incapacidad de Harry para responder la pregunta. Aquí viene, se preparó, pero en los pocos segundos que siguieron, no ocurrió nada. Confundido, levantó la vista y vio que el profesor Snap tenía la mirada fija en el pergamino de Harry. Sus ojos oscuros se encontraron entonces con los de Harry, pero la expresión de su jefe de casa no delataba nada, salvo una leve mueca. El profesor Snap se dio la vuelta primero y encontró un nuevo objetivo, Ronald Weasley, un estudiante de primer año de Gryffindor, que se había reído a carcajadas cuando pusieron a Harry en apuros. Weasley, ¿dónde buscarías si te pidiera un beso? La cara de Ron se arrugó en concentración, como si intentara hacer girar las ruedas en su cabeza. ¿Un qué? Tut tut. 5 puntos menos para Gryffindor por no estar preparado. Snap se giró para moverse hacia la pizarra. Harry vio que el rostro de Weasley empezaba a rivalizar con el color de su pelo. Entonces murmuró algo en voz baja, pero Harry no pudo oír lo que era. 5 puntos más. Weasley, al parecer, el profesor Snap también lo había oído. Quizá eso te enseñe que no toleraré a unos alumnos tan patéticos. Ni siquiera miró a los Gryffindors. Señorita Gringres, ¿cuál es la diferencia entre el acónito y el acónito? Nada, señor. Son la misma planta, también se llaman acónito. Muy bien. 10 puntos para Slytherin. La mirada de Snap volvió a Harry, quien temía que lo llamaran de nuevo, pero se le demostró gratamente que estaba equivocado. En cuanto a las Fódelo y el ajenjo, hacen una poción para dormir tan poderosa que se conoce como la poción de los muertos en vida. Harry inmediatamente garabateó esta respuesta y la pregunta y respuesta anterior que Daphne había dado. Mientras escribía, podía escuchar la siguiente parte de la conferencia de Snap, que rápidamente agregó a sus notas. En cuanto al besoar, es una piedra extraída del estómago de una cabra y te salvará de la mayoría de los venenos. ¿Y bien? ¿Por qué no lo copian todos como el señor Potter? 5 puntos más para Slytherin. Tal vez realmente sobreviva este año. La clase de pociones continuó. Harry y Hermione trabajaron juntos en la preparación de una poción sencilla para curar forúnculos. Apenas hablaron mientras la preparaban. Ella se dedicó a pesar las ortigas secas. Harry se dedicó a triturar los colmillos de serpienta. Casi se pinchó el dedo cuando Snap se detuvo en su mesa, cerniéndose sobre ellos para examinar su progreso. Se arriesgó a mirar al profesor de pociones y vio que tenía los labios fruncidos. Sintió la mirada de Harry al fijarse en él, y Harry estaba seguro de haber visto algo brillar bajo los ojos negros de Snap. Su jefe de casa se levantó bruscamente de la mesa sin decir palabra. Al final de la clase, Harry estaba satisfecho con el resultado de su poción. Confiaba en que sería una de las mejores de la clase. Un siseo ominoso llenó el aula, haciendo que todos voltearan la cabeza para ver cómo un humo verde ácido empezaba a llenar la sala. Le siguió un olor pútrido que hizo que el estómago de Harry rugiera en protesta. Por suerte, no almorzamos después de esto. Se cubrió la nariz con el brazo para intentar protegerse de ese olor asqueroso. Observó cómo su jefe de casa reprendía a los Gryffindors de primer año, Ron Weasley y Neville Longbottom, la pareja responsable del accidente. No fue hasta después que el profesor Snap usó su varita para intentar disipar el humo y disipar el olor. Potter, acompañarás al señor Longbottom a la enfermería, instruyó Snap. El señor Finnegan y el señor Weasley necesitarán todo el tiempo posible para limpiar este desastre. Su mirada se posó entonces en Hermione, quien se desanimó ante la expresión aún furiosa de Snap. ¿Los ayudarás, señorita Granger? Embotelló la poción y luego acercó el frasco a la luz. Lo estudió detenidamente sin mostrar ni desaprobación ni aprobación por la poción. Bueno, ¿a qué esperan?, preguntó irritado al mirar atrás y ver que lo observaban. Harry no quería poner a prueba la paciencia de su jefe de casa, sobre todo después de haber tenido tan buenas notas en clase. Empacó sus cosas y les dijo a Daphne y Tracy que las encontraría en el vestíbulo antes de ir a ayudar a Neville. El rechoncho Gryffindor gemía. Unos desagradables furúnculos rojos le brotaban en brazos y piernas. Parecían dolorosos.
Harry contuvo una mueca de dolor al pensar en el aprieto del Gryffindor. Sospechaba que los furúnculos eran por la poción que le había salpicado después de que el caldero explotara. Agarró la mochila de Neville y lo sacó del aula. Los dos salieron silenciosamente de las mazmorras. Me odia, gimió Neville. Estoy seguro de que la próxima vez te irá mejor, pensó Harry, ya que ya sufría bastante con los forúnculos. ¿Quieres decir eso? Sí, respondió Harry, percibiendo la sospecha en el tono de Neville. No puedo culparlo por lo mucho que se odian los Slytherin y los Gryffindor. O sea, eres bueno en herbología, y pociones es parecido. Eso no suena muy Slytherin. Harry se encogió de hombros. Soy hijo de 2 Gryffindors. Entonces, ¿por qué no te eligieron para Gryffindor? Llegaron al pasillo que los llevaría a la enfermería. El sombrero decía que podía hacer grandes cosas en Slytherin, respondió Harry con sinceridad. No quiero que me recuerden por algo que mató a mis padres, se tocó la cicatriz. Quiero ganármelo. Supongo que Slytherin me ayudará a forjar mi propio camino. Llegaron a la enfermería. Harry le abrió la puerta y ambos fueron recibidos de inmediato por la Metroune de Hogwarts. ¿Qué pasó aquí? Fue un accidente de pociones, respondió Harry por el Gryffindor. Muy bien, tomen asiento, que examinó los brazos y las piernas de Neville. Regresaré con el remedio. Dejó solos a los 2 de primer año. Gracias, Harry. No te preocupes por eso, evadió Harry, eso es lo que hacen los amigos. Neville se alegró al oír sus palabras. ¿En serio? Preguntó con incredulidad. ¿Lo dices en serio? Sí, podemos ser amigos, se vio Harry reflejado en la respuesta de Neville. Con Daphne no era diferente, recordando su propia incredulidad cuando Daphne quiso ser su amiga. Aunque tú estés en Slytherin y yo en Gryffindor, señaló Neville, como si buscara el truco de que esto era demasiado bueno para ser verdad. Sí, ¿por qué no? Harry no le veía ningún problema. Podría ser esto, pensó, hacer amigos fuera de Slytherin, una forma de ayudar a mejorar su casa. Que vieran que no todos somos iguales. Cuanto más lo pensaba, más le gustaba. Me gustaría eso, Harry. Entonces amigos. Harry le ofreció la mano al Gryffindor. Amigos, dijo Neville, sonriendo y estrechándole la mano. Harry les contó a Tracy y Daphne su conversación con Neville mientras caminaban hacia la cabaña de Hagrid, una pequeña casa de madera ubicada en el borde del bosque. Neville parece agradable, dijo Tracy cuando terminó. Probablemente sea el mejor Gryffindor de nuestro año, dijo Daphne, pero eso no dice mucho. Es terrible que nos agrupen con Malfoy y los demás, hizo una mueca. Así que será bueno mostrarles que odiamos a Malfoy tanto como ellos. Más, corrigió Daphne. De acuerdo, respondió Harry, complacido de que les gustara su sugerencia y estuvieran dispuestos a ayudarlo. Llegaron a la cabaña de Hagrid y fue Harry quien llamó a la puerta. Todos oyeron la voz resonante de Hagrid mientras ordenaba algo llamado colmillo. La puerta finalmente se abrió para mostrar el rostro amigable del gigante. Un gemido apartó la mirada de Harry de Hagrid para ver que el guardabosque sujetaba firmemente el collar de un enorme perro jabalí negro. No te preocupes, Fang es inofensivo, dijo Hagrid, dejando ir al perro jabalí para demostrar su punto. Fang se acercó de inmediato a Tracy y empezó a lamerle las orejas. Ella intentó apartar al perro entre risas, pero Fang insistió, babeando sobre su túnica y su cara. Harry entró primero para ver que la cabaña era de una sola habitación, pero aún conservaba todo lo que la mayoría de las casas tienen. Comida y ollas colgaban del techo. Había una tetera junto al fuego, junto a la chimenea, y una gran mesa redonda. Una enorme cama estaba colocada en una de las esquinas de la cabaña de Hagrid, cubierta por una interesante colcha de retazos decorada. Hagrid silbó para que Fang siguiera su camino, y el perro jabalí lo hizo mientras Harry y sus amigos se sentaban alrededor de la mesa de Hagrid. Tracy intentaba limpiarse la baba de las mejillas con el dorso de la manga, refunfuñando pero sonriendo. Ellas son mis amigas, Daphne y Tracy, las presentó Harry. Hagrid, que sostenía pasteles de roca en un plato, los miró, los saludó con una cálida sonrisa. Encantado de conocerlos. Dejó el plato y fue a buscarles tazas para el té que ya estaba listo.
Harry tomó con cautela uno de los pastelitos, examinándolo antes de llevárselo a la boca con cautela. Mordisqueó con cautela y sintió un dolor intenso en los dientes. Entrecerró los ojos y casi hizo una mueca al notar que su mordisco ni siquiera había logrado romper la dura superficie del dulce horneado. Afortunadamente, el dolor remitió después de unos segundos, pero al decidir que no era un sabor que le gustara, dejó el pastelito. Se giró para advertir a sus amigos, pero sus muecas de dolor indicaban que habían aprendido a las malas sobre los pastelitos incomestibles. Estaba feliz de distraer a Hagrid para que no se diera cuenta de que no habían tocado los pasteles de roca al compartir su experiencia con su primera semana con Daphne y Tracy, agregándole algo más. «Serás un gran mago, Harry», proclamó Hagrid cuando terminó. «Harás que James y Lily se sientan orgullosos». Él se iluminó. «¿Conocías a mis padres? ¿Los conoces? Pasé media vida persiguiendo a tu padre y a sus amigos en el bosque», respondió Hagrid con una carcajada. En realidad, Hagrid asintió. «Tu padre y tu madre fueron grandes magos». La mirada del gigante se suavizó. Se secó los ojos negros como escarabajos con un pañuelo grande. Harry quería preguntarle si podía compartir alguna historia sobre sus padres, pero fue Daphne quien habló, lo que cambió abruptamente el tema. «Entraron a Gringotts». Tracy jadeó. «Eso es imposible». Daphne sostuvo un recorte del Daily Prophet como prueba. Luego les leyó el artículo. Harry no pudo evitar notar la tensión de Hagrid mientras ella leía. Comprendió el motivo cuando Daphne reveló que la bóveda forzada había sido vaciada ese mismo día. «¿Cuándo pasó eso?», preguntó Harry, pensando que la reacción de Hagrid y la bóveda no podían ser una coincidencia. «El 31 de julio, ¿por qué?». Daphne lo miró por encima del recorte. No lo era. Harry recordó la segunda bóveda que él y Hagrid visitaron ese día. Debía ser la misma en la que habían entrado. Sabía que el banco tenía otras bóvedas, pero su intuición le decía que tenía razón. «Ese fue mi cumpleaños». Harry no dijo en voz alta el resto de lo que estaba pensando, especialmente por cómo Hagrid evitaba el contacto visual. No fue hasta que él y sus amigos abandonaron la casa de Hagrid después de agradecerle la invitación y el té que les contó todo lo demás. «¿Un paquete abultado?», preguntó Daphne, decepcionada cuando terminó. Ella y Tracy esperaban que hubiera algo más grande en la bóveda que él y Hagrid habían visitado y vaciado. «Sí, eso era lo único que había en la bóveda», respondió Harry. «Cuando intenté preguntarle a Hagrid, me dijo, era un secreto, pero que era un asunto importante de Hogwarts». Daphne frunció los labios mientras reflexionaba sobre sus palabras. «¿Entonces crees que quien entró en Gringotts buscaba lo que tú y Hagrid se llevaron?». «Lo haré», lo sabía. «Simplemente tiene que ser así». «Creo que tienes razón», le creyó Tracy también. Daphne asintió. «Así que solo queda averiguar qué era el paquete». Capítulo 4. El conflicto con las serpientes. El gran comedor estaba prácticamente vacío cuando Harry, Daphne y Tracy se dirigieron a la mesa de Slytherin el sábado por la mañana. Harry tuvo suficiente energía para ver a algunos otros estudiantes dispersos por el comedor. Todos los demás estaban durmiendo hasta tarde. Reprimió un bostezo. Se tapó la cabeza con la mano al sentarse. Normalmente madrugar no le molestaba. O sea, ¿quién más iba a prepararles el desayuno a los Dursley? «Anímate, Harry, siempre puedes volver a la cama más tarde». Tracy estaba demasiado despierta para el gusto de Harry. Sonreía mientras untaba mantequilla en el pan. «¿Cómo es posible?», refunfuñó soñoliento. Ella y Daphne habían estado con él gran parte de la noche anterior intentando averiguar qué era el paquete que Hagrid había sacado de la bóveda de Gringotts. Había sido inútil, y ahora deseaba haber pasado ese tiempo durmiendo. El aroma a panqueques y huevos que flotaba en el aire interrumpió los pensamientos somnolientos de Harry. Levantó la cabeza con vacilación para contemplar la maravillosa variedad de desayunos que tenía ante sí. Se sirvió ambos, pero antes de que pudiera disfrutarlo, fue interrumpido. «Potter», dijo lentamente un niño que rápidamente había llegado a la cima de la lista de los más odiados de Harry. Harry no respondió de inmediato. Dio unos mordiscos a su panqueque antes de dirigirse finalmente a su compañero de primer año de Slytherin. «Sí, Malfoy»,
La cara de Draco ya estaba roja de ira porque Harry lo había hecho esperar. He oído que hiciste nuevos amigos esta semana, sonrió con suficiencia. Un patán y un petardo. Hagrid no es un patán. Harry concentró su creciente ira en el tenedor, apretándolo con todas sus fuerzas. Y Neville no es un squib. Eres una vergüenza, declaró Draco. No deberías poder llevar los colores de nuestra casa. Señaló el emblema de Slytherin en la parte delantera de la túnica de Harry. Recuerda dónde estamos, Malfoy, le advirtió Daphne. Eso hizo que Draco se detuviera a mirar a su alrededor y notara que más estudiantes entraban al gran comedor mientras varios profesores empezaban a mirar en su dirección. Hasta luego, traidor. Draco los dejó con Crabbe y Goyle detrás. Varios Slytherins mayores lo felicitaban a su paso. El tenedor de Harry golpeó la mesa con un suave ruido metálico. Ignoró la huella del utensilio en su palma. Bajó la mirada a su escudo de Slytherin, recordando las palabras del sombrero seleccionador: harás que la casa Slytherin vuelva a ser grande. Eso ayudó a calmar la frustración que le quemaba el estómago. Sabía que esto no iba a ser fácil, pero es lo correcto. Pensó en su nueva amistad con Neville y en la oportunidad de demostrarle al colegio que los Slytherins no eran todos unos Metouns malvados y unos fanáticos malcriados. ¡Qué idiota!, se quejó Tracy, dirigiendo su ira hacia las salchichas del desayuno que estaba cortando enérgicamente. No hay nada astuto en Malfoy, dijo Daphne. Él es el que no debería estar en nuestra casa. Harry buscó más huevos, pero tuvo que retirar la mano rápidamente por la aparición repentina de un búho con plumas de ébano que aterrizó entre él y los huevos que quería. Héctor, lo saludó Daphne con cariño. ¿Cómo estás hoy? Harry se olvidó por completo de los huevos al ver la caja marrón junto al pájaro. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa con entusiasmo. Está aquí, las fotos de mis padres. Sintió un rápido cosquilleo en el pecho. Se retorció un poco en su asiento, incapaz de quedarse quieto al darse cuenta de lo cerca que estaba de ellos. Por fin puedo ver sus caras. Vamos, Harry, lo animó Daphne con una sonrisa amable. Mi madre sí te los envió. Empujó la caja por encima de la mesa para él. Gracias. Sus dedos temblaron al tocarla. Pensó en abrirla en privado, pero no creía poder esperar más. Ya he esperado suficiente. Quitó la tapa y la colocó junto a la caja. Se inclinó para ver un montón de fotos, pero solo vio bien la de arriba. Eran rostros jóvenes que lo miraban. Metió la mano con cautela en la caja, envolviendo la primera foto con los dedos y sujetándola como si fuera tan frágil como el cristal. La acercó. Sintió un nudo en la garganta, la humedad en los ojos. Son ellos. Son mis padres. La foto era de una joven pareja que no aparentaba más de 18 años. El joven parecía familiar con su cabello negro y despeinado. Era alto y delgado. Llevaba gafas y le sonreía a Harry. Su brazo rodeaba a una hermosa mujer. Tenía el pelo pelirrojo oscuro y brillantes ojos verdes. Se inclinaba ante el toque del hombre. Ellos sonrieron y lo saludaron. Yo, su hijo, mamá, papá, susurró, abriéndose paso entre la opresión que se le había formado en la garganta. No le importaba parecer estúpido. Sabía que solo eran fotos, pero ver sus caras y sus sonrisas, cómo lo saludaban, cómo se movían, era hipnótico. En ese momento, no había nadie más en el mundo para Harry Potter. Solo éramos ellos y yo. Nunca se había sentido tan dichoso, tan jubiloso, pero ni siquiera esas palabras podían capturar la increíble calidez que florecía en su interior. ¿Qué es todo esto, Potter? Harry levantó la cabeza bruscamente como si le hubiera picado un hechizo. Rápidamente, echó la tapa de la caja mientras sostenía con cuidado la imagen en la mano y se la acercaba al pecho. Vete, Malfoy, gruñó Harry. El tono áspero que salió de su boca lo sorprendió. Draco y sus Metouns también se quedaron atónitos. ¿Qué significa esto? El profesor Snap tenía los brazos cruzados. Sus ojos negros observaban a los Slytherins de primer año. ¿Han olvidado las reglas de nuestra casa? Quiero una explicación y la quiero ya. Es Potter, señor, dijo Draco señalando la foto que Harry sostenía. ¿Qué tenemos aquí, Potter? Snap levantó el dedo en un gesto para renunciar a la imagen. Harry no lo hizo. Simplemente lo acercó.
no pueden quitármelo, no lo harán. ¿Te da vergüenza compartir tus cartas de admirador?, preguntó Snap con desdén. Lo dijo lo suficientemente alto para que casi la mitad de la mesa lo oyera. Los Slytherin rieron disimuladamente. No es una carta de un fan, señor, argumentó Daphne. Es de mi madre y es privada. Tiene una caja entera de ellos, señor, dijo Draco alegremente. El jefe de su casa se giró para ver la caja y la agarró rápidamente antes de que Harry o sus amigos pudieran siquiera intentar detenerlo. Tiró la tapa sobre la mesa sin cuidado. Sus ojos brillaban triunfantes antes de mirar dentro de la caja. El triunfo se apagó de su expresión en un instante. Frunció los labios cuando Snap metió la mano y cogió con ternura una de las imágenes. Harry no sabía qué estaba pasando. Un segundo, estaba a punto de humillarme y luego nada. No tenía sentido. Mi oficina, señor Potter. Snap irrumpió en los pensamientos de Harry con su orden. Luego le extendió la caja a Harry, y en cuanto se la quitó, Snap se fue. Diviértete, Potter, se regodeó Draco, mientras otros de sus compañeros de casa se reían a carcajadas y susurraban entre ellos, todos entretenidos por los problemas de Harry. No le importó. Estaba demasiado ocupado con la caja y su foto. Guardó la que había estado sosteniendo y cerró la tapa con cuidado. Nos vemos en la biblioteca. No los miró. Simplemente se fue. Una pequeña parte de él quería ignorar la orden de Snap, volver a los dormitorios para poder ver por fin las caras de su familia con algo de privacidad. Era tentador, pero sabía que no podía. Solo se metería en más problemas. He esperado tanto, suspiró, puedo esperar un poco más. Sus pies lo llevaron a la oficina del profesor. La puerta estaba abierta, pero Harry siguió llamando. Pase, la voz de Snap carecía de su habitual brusquedad. Era hueca. Y cierre la puerta. Harry obedeció. Después de cerrar la puerta, vio por primera vez la oficina de su jefe de casa. Estanterías cubrían 3 de las paredes, con la única excepción de la que tenía la chimenea, que estaba flanqueada por 2 estanterías altas. El escritorio del profesor estaba en el rincón más alejado de la habitación, frente a la puerta. 2 sillas de madera, de aspecto incómodo, estaban colocadas frente a él. Su jefe de casa estaba de pie detrás de su escritorio. Sostenía un vaso lleno de un líquido ámbar. Toma asiento, hizo un gesto Snap con la mano que sostenía la taza. Harry lo hizo. Colocó la caja en su regazo mientras observaba a Snap terminar su bebida de un trago. Entonces ocurrió lo inesperado, el profesor eructó, lo que expulsó una ráfaga de fuego. Es whisky de fuego, respondió Snap a la pregunta no formulada, al notar la sorpresa de Harry. Luego dejó la taza sobre su escritorio y se sentó detrás. Estoy en problemas, señor. Harry notó que el jefe de su casa no lo miraba a los ojos. Eso se determinará después de que respondas a unas preguntas, respondió Snap vagamente. ¿Por qué te envió la señora Gringres una caja con fotos de tus padres? Instintivamente, Harry apretó la caja contra sí. No permitiría que se las quitaran. Se ofreció a enviarme algunas, respondió, mirando la caja, cuando descubrió que no tenía. Potter, mírame. Harry levantó lentamente la cabeza y vio que Snap estaba inclinado sobre su escritorio. ¿Quieres decir que esta mañana en el desayuno fue la primera vez que viste una foto de tu padre o de tu madre? Su voz se elevó ligeramente ante las 2 últimas palabras. Sí, señor, respondió Harry. Me prohibieron preguntar por mis padres cuando vivía con mis parientes. Ya veo, los dedos de Snap apretaban el extremo de su escritorio. Señor, si eso es todo, me preguntaba si podría irme, por favor, suplicó. Realmente quiero ver las fotos. Sí, dijo, después de que pasara un instante de silencio entre ellos, puede seguir adelante, señor Potter. Gracias, señor, sonrió Harry, levantándose de la silla con la caja cerca. No volvió la vista hacia su jefe de casa. No vio la melancolía en los ojos oscuros del profesor ni el generoso vertido de whisky de fuego en su vaso, ni el suave murmullo de Lily antes de beberlo. El fin de semana pasó demasiado rápido para Harry Potter. Había dedicado cada minuto posible a revisar las fotos que le había enviado la señora Gringras. Las contempló durante un buen rato intentando memorizarlas.
Quería tener los rostros de sus padres grabados en su mente. Había pasado tanto tiempo sin ellos que quería asegurarse de tenerlos siempre consigo. La madre de Daphne había tenido la amabilidad de señalar en su carta algunos de los otros rostros que predominaban en las fotos con sus padres. Eran Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Escribió que habían sido los mejores amigos de su padre desde su primer año. Sirius Black fue el padrino de tu padre, escribió con la tinta ligeramente corrida. Vio fotos de unos jóvenes Gringers, con sus padres y sus amigos. Estaban todos juntos. Eran tan felices. Eso le hizo intentar imaginar cómo habría sido su vida si hubieran vivido. Habría crecido siendo amigo de Daphne. Intentó imaginarse en las fotos, primero de bebé, luego de niño pequeño y finalmente de niño. Se vio a él y a su madre sentados en un banco del parque, saludando y riéndose a la cámara porque su padre les hacía muecas. Se vio a él y a su padre en el patio trasero, a Harry viendo a su padre usar magia, y casi podía oír a su madre advirtiéndole a su padre que no hiciera ninguna locura mientras tomaba la foto. Vio a su padre llevándolo a la cama después de trasnochar, y a su madre arropándolo. Fotos de ellos comiendo helado juntos o haciendo barbacoas con los amigos de su padre. Vio pasteles de cumpleaños y navidades. ¿Y qué hay de ellos?, se preguntó, mirando una foto donde aparecían su padre y sus 3 amigos del colegio. ¿Por qué no vinieron a verme Sirius, Remus o Peter? ¿Por qué no vinieron? Harry se vio en una de las fotos de bebé, con Sirius en brazos. A Harry le gustaba pensar que Sirius miraba con cariño al pequeño Harry de la foto. Entonces, ¿por qué no vinieron a casa de los Dursley? ¿Acaso no les importaba? La señora Gringers no solo le había enviado las fotos, sino que se las había dado a Harry. Estaba abrumado por su generosidad. La caja de fotos se había convertido al instante en su objeto más preciado. La guardaba escondida y bajo llave en su baúl cuando no estaba. Ese domingo por la noche, Harry le había enviado una larga carta de agradecimiento a la señora Gringers. Entró en la sala común, procedente de la lechucería, y se dio cuenta de que Malfoy, Pansy y sus Metoons rondaban el tablón de anuncios. Draco presumía de algo, pero Harry no intentó escucharlo. ¿Qué pasa? Se sentó frente a sus amigos, quienes se habían refugiado en un pequeño rincón de la sala común de Slytherin. Clases de vuelo, respondió Daphne, las primeras las tendremos este martes con los Gryffindors. ¿En serio? Harry se animó al pensar que por fin podría volar. Sí, expresó Tracy con entusiasmo. Será genial. Daphne puso los ojos en blanco. Preferiría tener los pies en la tierra. No eres divertido, reprendió Tracy juguetonamente. Daphne resopló dramáticamente antes de responder bueno, pues buena suerte terminando tu ensayo para Vince. La sonrisa de Tracy se transformó en un ceño fruncido por la preocupación. Espera, levantó las manos, no nos precipitemos. Se rieron y pasaron el resto de la noche hablando de volar, para gran decepción de Daphne. Harry, gritó Neville. El chico regordete corrió a reunirse con el trío de Slytherin mientras se dirigían al campo para comenzar su primera lección de vuelo. Oye, Neville, Harry notó que el Gryffindor agarraba una bolita de cristal en la otra mano. ¿Quieres acompañarnos el resto del camino? Neville sonrió ante la invitación antes de asentir tímidamente. ¿Es eso una recordadora? Daphne señaló la bola de cristal. Él asintió. Sí, fue un regalo de mi abuela. ¿Y qué es exactamente?, preguntó Harry. Fue Daphne quien respondió, es un objeto mágico que te ayudará a recordar si olvidaste algo llenándolo de humo rojo. Sí, Neville lo levantó para que Harry pudiera verlo mejor, pero no te dice lo que olvidaste. Bueno, no veo ningún humo rojo ahora, señaló Harry. Afortunadamente, Neville pareció muy aliviado por eso. Los 4 amigos fueron los últimos en llegar al campo. Los separaron, y Neville tuvo que alinearse con el resto de los Gryffindors, que estaban a un lado, mientras que Harry, Tracy y Daphne se movieron al otro lado, donde estaban sus compañeros de casa de Slytherin. Fueron al final de la fila intentando distanciarse lo máximo posible de Malfoy. La señora Hooch era su instructora. La bruja canosa tenía ojos amarillos que parecían de halcón. Les dijo que se pararan junto a una escoba, y así lo hicieron.
Harry bajó la vista hacia la suya y se le encogió el corazón. La mía parece la primera escobe voladora de la historia. Las ramitas sobresalían en ángulos extraños. No podía concentrarse en sus otros problemas, ya que Madame Hooch les ordenaba que levantaran la mano derecha sobre la escobe y, con voz autoritaria, gritaran «arriba, arriba». La voz de Harry se unió a un coro de alumnos de primer año. Sonrió cuando su escobe saltó a su mano al primer intento. No era el único. Vio que Tracy también lo había hecho y compartieron sonrisas. Su sonrisa se atenuó un poco al ver que Draco también lo había hecho. A otros alumnos de primer año no les iba tan bien. Bien, gruñó Daphne después del séptimo intento, se agachó y agarró su escobe, que había estado rodando por el suelo como un pez fuera del agua. Harry contuvo la risa y vio que Tracy temblaba intentando contener la suya. Ni una palabra, le señaló Daphne en señal de advertencia, pero sus ojos brillaban, lo que ayudó a ocultar su mirada de regaño. Madame Hooch continuó sus instrucciones mostrándoles cómo montar correctamente una escobe. Luego les indicó que todos flotaran justo por encima del suelo. La escobe de Harry parecía más bien tambalearse que flotar, pero no podía negar la emoción de estar sobre ella y tener los pies en el aire. Reprimió el impulso de seguir subiendo y volar de verdad. Señor Longbottom. La voz de Madame Hooch sacó a Harry de sus vuelos imaginarios para ver que Neville había perdido el control de su escobe y se movía en zigzag por el aire mientras subía cada vez más alto. Los Slytherin reían a carcajadas mientras las chicas de Gryffindor jadeaban y los chicos intentaban gritar sugerencias. Harry se sintió impotente al ver a su nuevo amigo forcejear en el aire. Apretó más la escobe al verse volando para salvarlo. Era tentador, pero antes de que pudiera seguir el impulso, un grito y un crujido enfermizo le mostraron que era demasiado tarde. Neville se había estrellado. Una muñeca rota, se lamentó Madame Hooch tras examinar a Neville. Lo ayudó a ponerse de pie y anunció que lo llevaría con Madame Pomfrey. Antes de irse, les advirtió que cualquiera que fuera sorprendido volando en sus escobes cuando ella no estuviera tendría serios problemas. Malfoy se echó a reír en cuanto el profesor estuvo fuera del alcance del oído. Crabbe y Goyle añadieron sus propias carcajadas estúpidas. La risa de Pansy fue tan estridente que a Harry le dio dolor de cabeza. ¡Qué bulto! Draco imitó el vuelo de Neville, lo que provocó más risas en Pansy, miles en Bulstrode, Crabbe y Goyle. Un Draco presumido se arregló el cuello de la camisa al terminar, con aspecto muy satisfecho. ¿Pero qué se puede esperar de un Squib? Los puños de Harry estaban apretados y temblaban a sus costados. Dio un paso hacia ellos ignorando las protestas de Daphne y Tracy. «Cállate, Malfoy». Olvidaron las reglas de la casa. Draco solo miró a Harry antes de que algo le llamara la atención en la hierba entre los dos. Rápidamente lo agarró. «Mira lo que dejó caer Longbottom». Draco levantó la recordadora como si fuera un trofeo. Qué lástima que no la apretara antes de la lección. Así habría recordado que una escobe no podría levantarle el culo. «Dámelo, Malfoy». No creo que lo haga», dijo Draco cogiendo su escobe. «Creo que la dejaré en algún sitio para que Longbottom la encuentre. Quizás en lo alto de la torre de astronomía». Intentó subirse a la escobe, pero Harry se agarró a la parte superior, impidiéndole salir volando. Draco gruñó intentando arrebatarle la escobe a Harry, pero este no la soltaba. «Recuerda dónde estás, Potter». Harry sentía las miradas de los Gryffindors y los Slytherin sobre él. Oía la conversación de los Gryffindors, que parecían gratamente divertidos al ver a los dos Slytherins pelearse. «Me da igual, no voy a quedarme callado viendo cómo Draco intimida a uno de mis amigos. Ese no es el Slytherin del que quiero formar parte». Notó que Draco había aflojado la recordadora en un intento de arrebatar la escobe. Viendo una oportunidad, Harry la soltó de repente. Draco no se lo esperaba. Perdió el equilibrio y se desplomó hacia atrás, cayendo de culo con un sonoro pump. Harry miró la recordadora que le arrebató a Draco mientras caía. La levantó al sol para verla brillar. Fue también en el reflejo que vio acercarse a Crabbe y Goyle. Daphne y Tracy los interceptaron con las varitas en alto, apuntando a los Metoons, quienes se detuvieron de inmediato.
Fruncían el ceño y hacían crujir los nudillos para intentar intimidarlos, ya que dependían únicamente de sus músculos y no de su magia. Esto no ha terminado, Potter, dijo Draco, levantándose del suelo. Tenía las mejillas sonrojadas de vergüenza. Cometiste un grave error. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la profesora McGonagall. Había salido al colegio. Su atención se centró en los 6 Slytherin. Tracy y Daphne habían guardado sus varitas mientras Draco guiaba a Crabbe y Goyle de vuelta con Pansy y Millicent. El resto de la clase está cancelada. Por favor, regresen al castillo. Los siguió de vuelta al vestíbulo. Regresen a sus salas comunes. Les indicó a sus Gryffindors que la siguieran, y así lo hicieron. Harry estaba a punto de unirse a Tracy y Daphne, que se dirigían a las mazmorras, cuando recordó la recordadora que tenía en la mano. La miró y vio que se llenaba de humo rojo. Bueno, al menos todavía funciona, sonrió. Nos vemos en la biblioteca, levantó la recordadora de Neville. Primero tengo que devolver esto. ¿Cómo te sientes? Harry encontró a Neville acostado en una de las muchas camas del ala del hospital. Estoy bien, respondió Neville. Madame Pomfrey me curó en un santiamén. Movió la muñeca para demostrarlo. Eso es genial. Harry sacó la recordadora para su amigo. Se te cayó esto. Los ojos de Neville se abrieron de par en par, sorprendido. Gracias, Harry. Mi abuela me habría matado si hubiera descubierto que la perdí, dijo tímidamente. En cuanto la cogió, la recordadora se llenó de humo rojo. Suspiró, arrugó el rostro. Caray, ¿qué olvidé esta vez? Harry rió entre dientes. Seguro que lo recuerdas. Gracias de nuevo, Harry. Neville se volvió hacia él. No creo que muchos lo hubieran devuelto si lo hubieran encontrado. Le restó importancia al cumplido de Neville. Le incomodó un poco. No me lo merezco. Eso hacen los amigos. Lo despidió con la mano antes de salir de la enfermería. No prestaba atención a su entorno y le costó caro. Sintió un fuerte puñetazo en el estómago que lo hizo caer de rodillas. Se quedó sin aire, jadeando de dolor. Se abrazó el estómago mientras jadeaba. Harry levantó la vista justo a tiempo de ver un puño impactar en su mejilla, haciéndole tambalearse hacia atrás. Un dolor intenso le inundó el rostro, y luego perdió el equilibrio, golpeándose la cabeza contra el suelo. Gritó ante el dolor agudo que le atravesó la cabeza. Tenía la cara hinchada y le zumbaban los oídos. Mareado y todavía respirando con dificultad, Harry vio la sonrisa burlona de Draco aparecer ante sus ojos. Pensaste que podrías avergonzarme, siseo Draco. Solo eres el hijo de una asquerosa sangre sucia y un traidor a la sangre. Sus ojos brillaron, pero ellos tuvieron su merecido. Las entrañas de Harry se sentían como si rebotaran detrás de sus costillas. Y ahora es el momento de que obtengas lo tuyo. Draco le dio una patada en las costillas. Harry gritó. Se quedó sin aliento, respirando con dificultad. Gimió de dolor. Le dolía respirar. Nadie me oye, pensó desesperado, esperando que sus gritos o llantos hicieran que alguien viniera a investigar. Nadie vino. Harry se hizo un ovillo, abrazándose las costillas. Draco se alisó la túnica al incorporarse. Sacó su varita. Petrijo total. Harry sintió que sus piernas se disparaban hacia adelante mientras sus brazos se golpeaban contra sus costados. Se quedó rígido. Intentó mover las manos y los pies, pero para su horror, no pudo moverse. Estoy atascado. Lo único que podía controlar eran sus ojos. Mételo en el armario de las escoubes, ordenó Draco. Crabbe y Goyle agarraron a Harry por los brazos. Sus dedos se le clavaron en la piel mientras lo arrastraban hasta un armario de escoubes al otro lado del pasillo. Lo arrojaron allí, incapaz de controlarse, y se estrelló contra la pared con un crujido. Su cuerpo se deslizó hacia abajo antes de caer en una posición rígida e incómoda. Quizás un poco de tiempo a solas te haga darte cuenta del orden que hay aquí, dijo Draco en la puerta. Espero una disculpa la próxima vez que te vea, hizo una pausa. Cuando sea, dijo con una sonrisa maliciosa antes de reír. Eso fue lo último que vio Harry antes de que la puerta se cerrara de golpe. Su corazón dio un vuelco al oír que el pomo se cerraba con un hechizo de Draco. Estaba en la oscuridad. No podía hacer un gesto de dolor. No podía hacer muecas. No podía mover nada.
El dolor comenzaba a adormecerle el pecho y la cara. Fue una pequeña misericordia. Un torrente de emociones lo atravesaba. Furia ardiente por lo que Draco le había hecho, pero también contra sí mismo por no prestar atención. La vergüenza era lo siguiente, una vergüenza que eclipsaba la ira. Sabía que los demás se burlarían y se reirían de él. Ya me odian. Celebrarán a Draco por esto. Entonces llegó el miedo. Era frío y opresivo mientras se preguntaba cuánto tiempo tendría que esperar hasta que lo encontraran. No lloraría, no podía, ni siquiera en la oscuridad, donde nadie podía ver. No lo haría, lo reprimió todo. Draco pagará por esto, se juró Harry. Nunca se había sentido tan enojado. Sentía como si le ardiera la sangre. Lo recorría, cada fibra de su ser estaba dedicada a odiar a Draco Malfoy. Era lo único en lo que le permitía pensar mientras esperaba ser encontrado. No estaba seguro de cuántas horas habían pasado mientras permanecía paralizado en la oscuridad. Esperaba que el hechizo finalmente se disipara, pero no estaba seguro de cuánto tardaría. Su estómago rugió en protesta por enésima vez, indicando que llevaba allí mucho tiempo. Harry pensó en la sala común de Slytherin. Draco probablemente estaría allí alardeando de lo que le hizo a Harry. Vitoreaban, aplaudían y decían que me lo merecía. En los pocos segundos siguientes, odió estar en Slytherin. Los odiaba a todos. Oye, Fred, mira esto. Vaya, eso parece extraño, comentó una segunda voz que sonaba casi idéntica. Lo siguiente que Harry oyó fue un pequeño clic antes de que la puerta se abriera y la luz llenara el armario. Harry parpadeó y vio a dos pelirrojas mirándolo. ¿Sabes que se supone que debes estar en estos armarios con una chica, verdad? Preguntó el de la izquierda. No creo que haya venido aquí como voluntario, Fred, respondió el segundo con un movimiento de su varita. Harry sintió que el hechizo se cancelaba. Harry salió del armario a trompicones, apenas pudiendo mantenerse en pie. Quienes lo rescataron lo sujetaron suavemente por los hombros para evitar que cayera de bruces. Los músculos y las articulaciones de Harry estaban rígidos y doloridos por las horas de inactividad. Oh, George, mira a quién encontramos. Los dos soltaron a Harry con cuidado. Eso le dio la oportunidad de ver mejor a sus rescatadores, donde rápidamente descubrió que eran gemelos con sonrisas idénticas. Harry Potter. Saludaron al unísono. Sí, tenía la garganta muy seca, las palabras sonaban como si le hubieran arrancado. Soy yo. Gracias por sacarme de ahí. Se frotó las costillas con la mano, haciendo una mueca de dolor. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestro Salvador, dijo George haciendo una dramática reverencia y Fred hizo lo mismo. Muy bien, hermano. Es un honor conocer a un mago tan estimado. Soy Fred y él es mi apuesto hermano, George. Pensé que yo era Fred y tú eras George. El gemelo se tocó la barbilla, fingiendo estar sumido en sus pensamientos. ¿Qué tal si tú eres Gred y yo soy Forge, George? O quizás Forge, sonrió y dijo, trato hecho. Harry estaba completamente perdido. No ayudaba que le doliera la cabeza al caer al suelo. Oh, lo siento, Harry, solo te estaba tomando el pelo. Soy Fred, extendió su mano. Sí, solo un poco de diversión y yo soy George. Harry les estrechó la mano uno a uno. Son los hermanos de Ron, ¿verdad? Los gemelos hicieron una mueca antes de llevarse las manos al pecho. Fue Fred quien habló, no queremos que nos recuerden por eso. Sí, pobrecito Ron Jenkins, coincidió George antes de volverse hacia Harry. Pero si escucháramos a nuestro hermano, eso significaría que eres un mago oscuro. Oh, Dios mío, dijo Fred cubriéndose la cara con las manos. Harry se rió, lo que le hizo sisear. ¿Entonces no le crees? Ron Jenkins, el pequeño de primer año, dijo Fred con una voz empalagosa. Claro que no, me alegra oírlo, dijo. ¿Cómo me encontraste? Fred y George intercambiaron una sonrisa. Coincidieron en silencio antes de que George sacara un pergamino rojizo. Lo sostuvo con cautela contra su pecho. Recibimos ayuda de los merodeadores. ¿Quién? Preguntó Harry confundido. George se volvió hacia su hermano. ¿Qué les enseñan a estos niños? Fred dejó escapar un suspiro dramático. No lo sé, pero es una farsa no aprender la brillantez del lunático, cornamenta, que nuto y cola gusano. ¿Quién?
Harry seguía sin tener ni idea de quién hablaban. Sus respuestas solo lo confundían aún más. George chasqueó la lengua y Fred meneó la cabeza con decepción, pero ninguno parecía dispuesto a decir más. Harry estaba a punto de preguntar de nuevo cuando una repentina punzada de dolor en las costillas lo hizo estremecer. Parece que necesita primeros auxilios, señaló George en dirección a la enfermería. La señora Pomfrey se decepcionaría mucho si no le devolviéramos el favor. Harry asintió. Gracias de nuevo. Fred y George hicieron una reverencia. El placer fue nuestro, oh, gran amigo. Los gemelos estrecharon la mano de Harry antes de marcharse. Harry los observó hasta que se perdieron de vista antes de regresar a la enfermería. Al llegar, notó que todas las camas estaban vacías. Apenas dio unos pasos cuando Madame Pomfrey salió apresuradamente de su despacho. Soltó un chasquido decepcionado al inspeccionarlo. ¿Qué pasó aquí, señor Potter? Me caí, respondió Harry sin convicción. Madame Pomfrey lo observó con atención, pero pareció decidir que era mejor no fisgonear. Agitó su varita frente a su rostro y Harry sintió que la hinchazón de su mejilla disminuía. Le tocó la mejilla con cuidado cuando la sensación pasó y notó que la hinchazón había desaparecido por completo. Entonces, con un intrincado movimiento de varita, Harry rozó las costillas. Sintió una punzada de dolor, como si le hubieran inyectado entre las costillas, pero el dolor pronto cesó y, tras unos segundos, se sintió completamente aliviado. A continuación, le tocaron la cabeza y la espalda, y necesitó 2 hechizos más antes de que el dolor desapareciera por completo y se recuperara por completo. Aliviado y agradecido, se volvió hacia la Metroune de Hogwarts. Gracias. Ella asintió. Solo ten cuidado donde pisas. No quiero que esto se convierta en un hábito. No lo harás, prometió. En su mente, vio a Crabbe, Goyle y Draco en las camas del hospital. Tus amigas vinieron a buscarte, dijo. La señorita Gringres y la señorita Davis se preocuparon mucho cuando les dije que habías venido y te habías ido. Oh, Harry no estaba acostumbrado a que la gente se preocupara por él. Mejor voy a buscarlos y les digo que estoy bien. Debes darte prisa, le dijo. El toque de queda es en 10 minutos. Espera, ¿dónde estoy? Harry había estado demasiado distraído tratando de pensar en su venganza contra Draco que no había estado prestando atención a dónde iba. La escalera que solía bajar había cambiado de dirección y lo llevó a otro destino. Dumbledore nos advirtió que esta escuela tiene mente propia. Incluso cuando las escaleras hicieron clic en su lugar, Harry se quedó. Esperó a ver si la escalera cambiaba de opinión y volvía a su curso normal. Pasó casi un minuto cuando Harry se rindió primero. Bien, no tenía tiempo que perder con el toque de queda acercándose. Bajó de las escaleras para ver a dónde lo había llevado. Solo había dado unos pasos cuando escuchó que la escalera se movía. Estaba seguro de que se reía de él mientras Harry se veía impotente quedarse varado. Excelente. Nada de este pasillo le resultaba familiar, pero Harry seguía mirando a su alrededor con la esperanza de encontrar otro pasillo, una escalera más cómoda que lo llevara de vuelta a las mazmorras. No encontró ninguno, pero al explorarlo, se dio cuenta de dónde estaba. Este era el pasillo prohibido del 3er piso. Sintió una oulide de miedo en el estómago. Harry recordaba haber oído a los de primero hablar de la advertencia de Dumbledore sobre este lugar durante el banquete de la noche de apertura. No había prestado atención entonces ni ahora, ya que extrañó a la señora Norris, la gata desagradable de Filch, hasta que fue demasiado tarde. El gato gruñó, cada vez más fuerte, siseándole a Harry. Gato estúpido. Harry quería gritarle algo más, pero sabía que no tenía tiempo. La señora Norris llamaba a su amo. No puedo terminar esta noche perdiendo puntos de casa. Dejó al gato y avanzó por el pasillo buscando un escondite, pero no vio huecos ni puertas. Intentó no entrar en pánico al oír los pasos de Filch acercándose. ¿Qué es esa mascota? ¿Un intruso nocturno? La voz jadeante de Filch resonó por los pasillos de la tienda. Atrapamos a este malcriado y seguro que lo superaremos. Harry no miró atrás. Intentó mantenerse en la sombra mientras avanzaba por el pasillo. El corazón le dio un vuelco al ver una puerta. Corrió hacia ella lo más sigilosamente posible, agarrando el pomo y girándolo.
Está cerrada. Quiso gemir. Un momento, recordó un hechizo que había estado leyendo con Daphne y Tracy el otro día, a lo Mora. La cerradura hizo clic y sintió un gran alivio al abrir la puerta, entrar y cerrarla tras él. Esperó. Se oía a Filch y a la señora Norris al otro lado de la puerta. Él murmuraba sobre el intruso mientras la señora Norris maullaba aquí y allá, como respondiendo a las palabras de su amo. Deben pensar que esta puerta está cerrada. Harry sonrió en la oscuridad, desplomándose contra la puerta, dándose cuenta de que todo iría bien. Ahora, mirando la habitación en lugar de la puerta, Harry pudo ver lo que había dentro de esta habitación cerrada. Su corazón se encogió al ver que ocupaba casi toda la habitación un imponente cerbero, un perro de 3 cabezas, 3 pares de ojos caídos que mostraban que estaba empezando a despertar, 3 narices que olfateaban el aire ruidosamente, sintiendo a un intruso. 3 poderosas mandíbulas llenas de afilados dientes amarillos y cerrados que parecían capaces de cortar metal como si fuera papel. Oh, Harry se pegó a la puerta intentando no hacer ruido. Sabía que la única razón por la que no lo habían despedazado era porque seguía durmiendo. Entonces se movió, arañando el suelo con sus enormes patas. Patas del tamaño de un coche pequeño. Harry pasó por alto esa incomodidad y vio que la bestia estaba de pie sobre una trampilla. Un coro de gruñidos bajos y guturales atrajo su atención. El sonido le heló la sangre, y sintió que se le erizaba el vello de los brazos y la nuca. Su mano ya estaba en el pomo de la puerta cuando lo giró justo a tiempo de ver al cancerbero abalanzarse sobre él, pero Harry se coló por la pequeña abertura de la puerta, cerrándola tras él. Retrocedió, con miedo de que las arpas del cancerbero o una de sus enormes cabezas la destrozaran, pero no pasó nada. Ni siquiera creyó que la criatura intentara siquiera llegar a la puerta. No iba a quejarse ni a quedarse para comprobar si tenía razón. Corrió de vuelta a la escalera. Ha vuelto. Harry nunca imaginó que podía sentirse tan feliz al ver una escalera. Lo esperaba y, una vez que subió, se movió. Harry notó de inmediato que iba en la dirección correcta. Se movía hacia el pasillo que lo llevaría al vestíbulo y luego a las mazmorras. Harry tuvo que detenerse 2 veces para evitar a los prefectos que se paseaban, pero logró llegar a la sala común de Slytherin sin mayores problemas. La puerta se abrió al decir la contraseña, y el alivio que sentía al regresar se esfumó al instante al ver a Draco Malfoy rodeado de Slytherins. La ira regresó. Burbujeaba en su interior, amenazando con estallar. No había ningún cerbero, no había ninguna trampilla, no había ningún pasillo prohibido. Lo único que había era Malfoy. ¿Tan pronto has vuelto, Potter? No pensé que te vería hasta mañana. Draco se empapó de la atención de los Slytherin, que lo adoraban. ¿No hay nada que quieras decirme? Algo se encendió en la mente de Harry, algo que no podía explicar ni controlar, pero al ver a Draco regodearse y escuchar a todos los Slytherin reír y elogiarlo, algo hizo clic y empujó a Harry al límite. La presa se había roto y su ira se había desatado. Solo podía ver rojo. Harry lo golpeó. Puso toda su fuerza, toda su ira, toda su rabia, queriendo herir a Draco, queriendo callarlo. Parecía que ocurría a cámara lenta. Pudo ver cómo los ojos de Draco se abrían de par en par, incrédulos, justo antes de que el puño de Harry impactara en su rostro. Malfoy se tambaleó hacia atrás, pero Harry volvió a abalanzarse. Bajó la cabeza y se abalanzó sobre Draco, tambaleándose, derribándolo al suelo con Harry encima. Golpeó una y otra vez. Oyó un crujido espantoso tras el segundo golpe. Le rompí la nariz. Fue una observación distante de lo que parecía una voz lejana en su mente, pero no le prestó atención, porque una nariz rota no calmaba su rabia. Vio todas las sonrisas de suficiencia de Draco, escuchó todos sus regodeos, sus insultos de la última semana, y cada uno de ellos hizo que Harry lo golpeara, una y otra vez. Sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. Su respiración comenzaba a alterarse por el esfuerzo, pero a Harry no le importó. Levantó el puño para dar otro puñetazo, pero fue detenido. Sintió una mano enorme agarrándole el brazo y lo obligó a apartarse del Draco sangrante y golpeado.
Inmediatamente pensó que era Crabbe o Goyle, así que Harry se giró para lanzar un puñetazo con la otra mano e intentar liberarse, pero fue interceptado, obligando a Harry a ver quién intervenía. No eran los Metoons de Draco, era el prefecto de quinto año, Octavio. El Slytherin guardó silencio mientras miraba a Harry, pero justo antes de soltarlo, le hizo un gesto con la cabeza. Libre, Harry miró alrededor de la sala común, sumida en un silencio sepulcral, y vio que ningún Slytherin se había movido. Los que minutos antes alababan a Draco no habían hecho nada mientras él recibía una paliza. Miraban a Harry, pero ninguno de ellos lucía su habitual sonrisa arrogante. Ya no se ríen de mí. Draco gemía en el suelo, revolcándose de dolor. Tenía la cara hinchada y manchada de sangre. Su nariz sobresalía en un ángulo extraño. Pansy estaba de rodillas a su lado, chillando a más no poder. ¿Qué está pasando aquí? Severus Snape entró en la sala común. Su mirada negra pasó de Harry a Draco, que sangraba en el suelo. Potter, explícate. Harry se alisó la parte delantera de la túnica con los nudillos ensangrentados. Solo estamos solucionando un problema interno, señor. El labio de Snape se curvó ante esta respuesta, pero pasó desapercibido, ya que el resto de los Slytherin miraban fijamente a Harry o a Draco. ¿Y qué problema era ese? Me enfrenté a Draco y él se vengó atacándome con sus Metoons y metiéndome en un armario. Rompiste las reglas de la casa, Potter. Draco se incorporó hasta quedar sentado. La parte delantera de su túnica estaba manchada de rojo, mientras que sus manos, manchadas de sangre, intentaban cubrirse la nariz rota. Su voz altiva sonaba mucho menos amenazante. Cuando mi padre se entere de esto, basta. La fría voz de Snape interrumpió la amenaza de Draco. Es cierto, señor Potter, mostró desunión frente a otra casa. Harry se tragó lo primero que quiso decir, sabiendo que no serviría de mucho. Sintió un ligero cosquilleo en los nudillos. Sabía que no debía decir que no le importaban en absoluto las reglas de Slytherin, pero mientras luchaba por encontrar una respuesta, alguien intervino por él. Draco nos iba a hacer perder puntos, señor. Todas las cabezas se giraron en dirección a la nueva voz, incluido Harry, quien se encontró sonriendo al ver a sus dos amigas, Daphne y Tracy. Explíquese, señorita Gringotts. Snape solo le dirigió una breve mirada antes de que sus ojos negros se posaran de nuevo en Harry. Malfoy iba a volar su escobe después de que Madame Hooch nos dijera que no lo hiciéramos, respondió Daphne. Segundos después de que Harry detuviera a Malfoy, apareció la profesora McGonagall. Habría visto a Draco en el aire en su escobe y nos habría quitado un montón de puntos de casa. Eso provocó murmullos en toda la sala común, y Harry echó un vistazo rápido para ver que los Slytherin no parecían contentos. Era un cambio leve, pero demostraba su clara desaprobación de la estupidez de Malfoy, sobre todo si les costaba perder puntos de casa. Harry intentó no mirar con incredulidad a Daphne por su rapidez mental. Debería haberlo pensado, impresionado y agradecido por su defensa y por la forma en que lo hizo. Fue brillante, ¿de verdad? Preguntó Snape después de una larga pausa, sopesando su historia. Así es, señor, respondió Tracy. Mentiroso. El grito de Draco se convirtió en un gemido. Puedes preguntarle a cualquiera de los Gryffindors, dijo Tracy sin rechistar ante Malfoy. Eso no será necesario. La mirada de Snape estaba fija en Draco. Este asunto está resuelto. No permitiré que dos de primer año dividan esta casa por algo tan patético como sus pequeños egos, dijo con frialdad. Está resuelto, señaló la sala común. ¿De acuerdo? Los demás Slytherin murmuraron su asentimiento a su jefe de casa, confirmando su decisión. Sí, señor, se quejaron Harry y Malfoy. Snape asintió, aceptando la respuesta. Ahora, Draco, ven, te atenderé en mi oficina. Cuando Draco y su jefe de casa se fueron, la sala común de Slytherin entró en un frenesí de ruido, susurros y murmuraciones sobre todo lo que acababa de suceder. Harry ignoró todo y se dirigió al lugar en la sala común donde Daphne y Tracy lo estaban esperando. Estuviste brillante, Daphne, la elogió Harry antes de desplomarse en una silla cercana. Sonrió, y un ligero rubor se apoderó de sus mejillas.
Siempre prepárate, Harry, le dijo, y su sonrisa se transformó en una mueca de suficiencia al añadir, pero no diré que no me gustó tu forma de abordar el problema. Harry rió entre dientes, mirándose los nudillos magullados. Gracias, creo. Se rascó la nuca. La emoción de la pelea lo había dejado exhausto y confundido. La ira se había calmado y luego desapareció. No fue muy Slytherin. No fue exactamente sutil, asintió Tracy, pero no pareció decepcionada. Pero fue entretenido, añadió Daphne, que seguía sonriendo. ¿Cómo puedo ser un gran mago si dejo que la ira y el odio me consuman? Suspiró. ¿Controlarme? No había pensado ni planeado cuando atacó a Draco, había dejado que su ira lo cegara y luego lo controlara. Puedo hacerlo mejor, seré mejor. ¿Es por eso que no pudimos encontrarte por ningún lado?, preguntó Daphne suavemente. Harry se puso rígido. No quería recordar su terrible experiencia en el armario de las Scoubs, pero asintió para responder a su pregunta. El rostro de Daphne se oscureció. Deberíamos haberte buscado con más ahínco, dijo desesperada, desplomándose en su asiento. Está bien, les dijo Harry. Ver la evidente preocupación y enojo en sus expresiones era una experiencia nueva para él. Cuando era Harry quien cazaba, a nadie le importaba. Nadie estaba preocupado, pero no aquí. Aquí tengo amigos que no solo me buscaban, sino que se preocupaban por mí. Fue agradable, pero no quiso darle más vueltas, así que cambió de tema. Harry les contó todo lo que sucedió después de que lo rescataran los gemelos Weasley. Vaya, Harry, silbó Tracy, haces más en una noche que la mayoría de los estudiantes en todo un año. Harry sonrió y luego se encogió de hombros. No puedo discutir eso. Hizo un descubrimiento importante, señaló Daphne, porque ahora sabemos dónde está el paquete que tú y Hagrid recogieron.